Mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bueno, aquí con la voz un poco tomada, pero vamos a hacer la enseñanza. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción de donde quedamos en el último tema. Estábamos hablando de cómo en el estado de espíritu, cuando Dios creó al hombre de su imagen y semejanza, le dio autoridad, poder y que se pudiera multiplicar. Y estábamos dando ejemplos de cómo Dios lo hizo igualmente con todos los seres vivos de su creación. O sea que cada semilla tiene adentro una orden para producir otro árbol. Y en la misma forma Dios creó al hombre para que pudiera hacer exactamente lo mismo. Porque aunque en Génesis 1:27 se narra cómo el Señor lo creó a su imagen y semejanza en espíritu, parecido a él espíritu, y en semejanza es dándole el conocimiento de todo lo bueno que tenía Dios, lo puro, lo santo, ¿ya? Y entonces después miramos cómo esa orden se le da en su campo de espíritu. Y entonces después le hace un cuerpo físico de la tierra para poder que se manifestara en todo lo que Dios había creado. Y cuando Él creó al hombre de la tierra, del barro de la tierra, ya el hombre estaba completo. Lo que no tenía era vida. Entonces Dios le sopla lo que conocemos del griego el zoe o del hebreo el rúa, o sea, la vida o el alma que va a hacer que ese cuerpo se mueva, que tenga vida. Entonces, en ese momento que Dios hace esto, el hombre tiene la capacidad dada por Dios para seguir la misma forma que todos los seres vivos que Dios había creado. Por eso cuando hay la concepción en los cromosomas de la mujer y del hombre, está viajando una cantidad de información y de memorias que tienen ellos, porque hoy se puede comprobar por el descubrimiento del ADN y se puede asegurar mucho más esto. Entonces, una vez que toda esa información llega, que van viajando, una vez que se concibe esa persona, ya tiene una plataforma básica de lo que es el carácter y el temperamento de sus padres y comienza a adquirir información, buena o mala, en el transcurso del desarrollo de esa concepción hasta que él nace. Por eso es que la Biblia habla que todos pecamos y que nacemos en pecado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la práctica de nuestros padres, esa información va contaminada. Entonces, una vez que ese ser toma vida, ya lleva esa plataforma básica de ese conocimiento. Es lo que por milenios, inclusive muchos cientos de años antes de que Cristo se manifestara, ya todos los pensadores y filósofos y escritores de aquel tiempo estaban pensando cómo definir la mente y cómo definir la conciencia. Sabían que la tenían, pero no sabían cómo explicar qué era ni dónde estaban, y hasta el momento tampoco se puede saber, ¿ya? Pero sí podemos mirar lo que la Biblia dice. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla muy claro sobre lo que es la conciencia. Yo no tengo que ir a los puntos biológicos o a el sistema químico y físico de la composición de lo que es el ser. Tengo que ir a lo que la Biblia me dice, ¿ya? Y todo nace en la conciencia cuando el Señor le dice al hombre ya formado físicamente, pero con un alma pura. En ese momento el hombre era espíritu, alma y cuerpo, puros para el Señor. Se decidían y pensaban y hacían conforme a la voluntad del Señor. Y le prohíbe comer del árbol del conocimiento. O sea, una información que Dios no quería que él tomara, por cuanto él estaba en un estado de inocencia. Si él tomaba esa información, iba a adquirir conocimiento que lo llevaba a conciencia, poder darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo.
Y Dios no quería que él tuviera ese conocimiento. Entonces vemos que en Génesis 2:17 él le prohíbe que hiciera eso, porque le anuncia que si él lo hace muriendo, morirá cada día que coja de ese conocimiento. Pero en Génesis 3 él adquiere el conocimiento. Entonces dejó su estado de inocencia para pasar al estado de conciencia, que son las dispensaciones iniciales que se narran en la Biblia. Comenzó a saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Aflicción, dolor, alegría, cosas que para él antes no las tenía. Él vivía en un estado de pureza. ¿Ya? ¿Por qué te indico todo esto? Porque es bien importante que si vamos a hablar de unos harapos viejos que tenemos muchos de los cristianos, ¿cierto? Y queremos beber del Espíritu Santo, que es el reflejo del vino, la alegría que da en Dios. No podemos tener una vestimenta vieja y querer tapar lo feo o roto con un parche nuevo, porque al coserlo va a estirar más y el hueco va a ser más grande. ¿Ya? Igual pasa con el vino. La fermentación de lo nuevo revienta la religión establecida antes. El conocimiento que no te deja operar en Jesús, en donde comenzamos a colocar la fe sobre la fe, como te lo he explicado muchísimas veces. La fe en conocimiento. Es bueno el conocimiento, pero la fe tiene que llevarnos a depender de Jesucristo y el Espíritu Santo. El sacrificio en la cruz, la resurrección de Jesús que nos da ese permiso, nos atribuye el don que el Padre preparó para todo aquel que creyera en Él, viniera el Espíritu a morar en nosotros, para poder ser influenciados, cambiados en la manera de pensar y hacer, en donde la conciencia iba a ser renovada. Ese es vestirse de un hombre nuevo. Pero todo eso tenía que ser revelado después de la cruz. Es toda, todo el valor de ese sacrificio y resurrección de mi Señor y la exposición de Cristo a través de nuestra vida e influenciado por el Espíritu Santo es tratar de que el hombre regrese a una conciencia pura. Y que no puede llegar ahí si es que Cristo y el Espíritu no encarcelan la conciencia mala, para que usted tenga la oportunidad de que con ellos pueda alcanzar esa dimensión, porque nuestra fuerza nunca lo vamos a poder hacer. Pablo en Gálatas 3, cuyo capítulo vamos a ir narrando despacio, hasta donde el tiempo nos alcance, porque es un tema muy enriquecedor y no sé hasta dónde podamos llegar. Pablo ya les había hablado a esta gente de lo que manaba de la cruz y de la resurrección, de una fe que no era caminar haciendo obras para agradar a Dios, sino permitirle a Dios que se agrade y haga las obras de Él en mí. El mismo Jesús dijo, mismo dijo, yo hago lo que le veo al Padre hacer y hablo lo que le oigo a Él hablar, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Está en Juan capítulo 4. Entonces Pablo comienza a narrarles cómo ellos habían devuelto a hacer de la fe obras, como lo hacían en la ley. Entonces los está reprendiendo. Entonces el capítulo 3 comienza, oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros? ¿Quién os ha encantado? ¿Quién les ha dicho algo mejor que lo que yo les he mostrado? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. El valor de la cruz que hemos hablado en capítulos anteriores y que, pues claro, no voy a tocar todo este tema para meterlo de la crucifixión y cómo estamos metidos en ese cuerpo nosotros en la cruz. Pablo ya les había hablado de esa salvación y la dimensión de fe que se alcanzaba por ese sacrificio. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, les pregunta Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír, no por fe, sino con fe. Y esto es súper importante. Así como la semana pasada te explicaba Romanos 10. ¿Por qué razón? Porque una cosa es oír con fe, que es oír creyendo y confiando, aunque tú no hayas visto cosas, aunque lo que tú deseas que Dios haga no lo puedas ver, pero tú estás confiado y seguro, convencido de que el mismo que lo hizo ayer lo va a hacer hoy. Y entonces es el oír con ese tipo de fe, no pensando que tenemos que hacer algo para agradar a Dios para que nos lo dé, aunque siempre en la fe hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Pero profeta, usted acaba de decir que no hay que hacer obras. No, 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 no. Aquí la única fe que hay es de la fe. Yo voy a oír lo que Cristo me dice, que es la palabra, el verbo. Y voy a confiar que Él lo va a hacer o me va a ayudar para que yo lo haga. Es poder ver lo que no se ve como si ya fuera. Entonces Pablo les dice, tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Y ya hemos explicado muchísimas veces el tema de la carne. Son esos deseos muy personales, muy particulares que nosotros queremos que sucedan y que muchas veces oramos como si Dios bendice lo que estoy pensando y lo que estoy hablando o lo que voy a hacer, sin primero consultarle al dueño de los hechos en mi vida, los que los preparó de antemano para el día que yo llegara, si ese es el hecho que tengo que hacer, si esa es la decisión que tengo que tomar. Entonces, Pablo le dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? O sea, si es que en realidad fue en vano. O sea, Pablo dice, de tantos sacrificios os habéis sostenido de hacer como lo hacías antes para ahora solamente estar pendiente de que las cosas vienen a través de una palabra y una palabra que esté cubierta por el Espíritu Santo y que de la cruz mane como una promesa, como una verdad, como una realidad. Si es que en realidad tú le llamas vano a eso. Y dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros. Sí, porque si el Espíritu Santo no está contigo ejerciendo, no habrán milagros. Los dones de poder del Espíritu no se van a poder manifestar. Entonces, Pablo les dice, ¿ustedes creen que regresando a lo que hacían antes, tratando de agradar a Dios con sus sacrificios y sus obras, eso es lo que va a hacer que la fe que reveló Jesús pueda traer entre ustedes esa manifestación del Espíritu y de los milagros? Entonces les pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que aquí no está la clave. No es fe sobre fe, o sea, fe sobre el conocimiento. Y entonces yo puedo hablar lo que yo quiera y Dios va a salir a hacerlo. No, yo hablo en fe lo que Dios me diga que tengo que hablar, porque yo no he venido a hablar lo que no oigo que Dios me dice. Así es fácil. Entonces dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces aquí da el ejemplo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ten en cuenta que cuando Abraham no había ley, 430 años después fue que salió la ley. Entonces se toma como referencia al que se llama el padre de la fe, porque él no fue por una regla, él no fue por una norma, por un requisito, no. Él cuando Dios le habló, creyó que Dios lo hacía y salió a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y eso es fe. Y dice Pablo que eso le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, o sea, los que se mueven, así como Abraham lo hizo, estos son hijos de Abraham.
y la Escritura preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por esa fe. ¿Cuál fe? La de oír a Dios, creer y confiar, estar seguro de que lo que Dios me dice, lo va a hacer. Para llegar a este punto se necesita una comunión de la palabra y del Espíritu, de Cristo y el Espíritu, muy ordenada, muy profunda. Cuando yo te hablo de profunda, es una dependencia completa de la voz de Dios. Bien sea que te lo diga en la Biblia, bien sea que te lo diga una administración de un líder o un pastor, o bien sea que Dios te hable por cualquier persona. Porque cualquier persona, cuando estamos tan entenebrecidos con las circunstancias de la vida y apartados de la práctica de una fe real, nos volvemos sordos. Queremos hasta que un ángel baje y nos hable. O comenzamos con el don de sospecha a imaginar que Dios bendice todo lo que yo hablo. Cuando dependemos de que Él nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Es poder ver lo que Él nos dice y ver qué sucede y que Él lo hace. Dice que por esa razón anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esto es importante porque viene un mover de la iglesia profundamente grande, como no se ha visto en la tierra del ministerio del Señor y los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque la generación de hoy camina para ver señales y milagros y revelaciones de la palabra de Dios que le den vida. Porque si Él dice que la palabra es vida, que la palabra es espíritu y que cada palabra tiene una orden adentro para hacer algo, la generación joven de hoy está queriendo ver eso. Y eso es lo que el mundo está esperando, esa manifestación de esa forma. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, esta es una parte que tomaría demasiado tiempo exponer para poder despedazarlo por pedacitos. Pero así sencillamente es todos los que estamos buscando a través del conocimiento de fe, hacer mover la mano de Dios para lo que nosotros deseamos que se haga, eso es obra. Eso es obra. Todo lo que usted esté buscando por el conocimiento que tiene para mover la fe y que Dios haga lo que usted quiera es obra. ¿Qué no es obra? Tener ese conocimiento, saber qué es lo que Dios dice y preguntarle a Dios. ¿Por qué razón tú crees que Jesús, siendo Dios, se retiraba siempre a orar? Así hubiera pasado un día de mucho trabajo, muy cansado, sin comer y la gente apretándolo y queriendo hablar con él. Sacaba tiempo, porque él no dependía del conocimiento, ni el saber que estaba como hombre, aunque era Dios, tenía que manifestarse como hombre. Dependía de Dios, dependía de la palabra, dependía del Espíritu. Ahí en Juan lo expresa él mismo. Juan 4. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, cuando tú comienzas a obrar sin que Dios te diga que va a hacer, sino bajo el don de sospecha, de que el don de sospecha trabaja, que tú coges el conocimiento y entonces tú lo hablas y piensas que Dios va a hacer lo que tú estás hablando sin primero preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere. Ah, tú me dirás, entonces, ¿para qué están las promesas ahí? Bueno, las promesas son para todos, pero no a todos se les da la promesa en el momento que ellos quieren. A lo mejor tú le hablas a Dios de algo y no es el momento en que Dios te lo va a dar. Se va a tardar un poco más. Va a esperar que quitar de
de ese carácter y de esa conducta y de esa mala conciencia, cosas que no permiten que avances. Te lo va a dar más luego. A lo mejor no es que no lo quiera dar, sino que está tallándote para que lo hagas. O puede ser que simplemente no te lo va a dar porque te va a estorbar en tu caminar. ¿Ya? Pero él dice, pero el justo vivirá por la fe. Entonces, tenemos que determinar que la fe gira en una palabra y en el Espíritu Santo. O la fe que gira en conocimiento, sobre conocimiento, sin contar la voz de Dios y el trabajo del Espíritu Santo, se mueve en ley, no es de fe. Porque no depende de creer y confiar en que Dios lo va a hacer, o te va a ayudar, o te va a decir cómo tienes que hacerlo. Que Él hará por promesas que te hable, por palabras que te diga. Si no esperas a que Dios haga su parte y tú empiezas antes de que Dios te diga, te vas a ver haciendo hechos que esperas que Dios justifique y te bendiga. En cambio, dice que el que de verdad se mueve en la fe, vivirá por esas palabras de Dios. Vivirá hay algo en la fe que nos determina muchas veces quedarnos en rojo. Y yo le llamo en rojo esperando que suceda y no va a suceder. ¿Por qué razón? Porque empezamos antes de que Dios nos diga ahora. Empezamos a correr sin que Dios nos haya dicho, oye, te falta preparación. Entonces, eso cuando lo hacemos, lo estamos haciendo en las obras de nosotros, usando el conocimiento que trae la fe. Podemos estar haciendo sacrificios, ceremonias y otros rituales para justificarnos, para que a ver si le movemos la mano a Dios. Y la podemos repetir cuantas veces quiera y no estamos agradando a Dios. Pero cuando nosotros tomamos la palabra, que es Cristo, y estamos atentos a ella y a seguir lo que ella nos diga, entonces podemos leer el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho maldición por nosotros. Él se hizo. Él recibió toda la maldición para que nosotros no tuviéramos que recibirla a cambio de poder escuchar, no de la fe, sino por la fe de Él. Lo que hace las cosas es Él. El poder verlo a Él hacer, verlo a Él o oírlo a Él que nos habla. Por esa razón se le llama que dijo el Padre que todo el que era colgado en un madero era maldito, para que nosotros no la tuviéramos. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. O sea, si Jesús no hace eso en la cruz y no resucita, nosotros no tendríamos una fe que por obediencia a las palabras de Dios sucedieran las cosas. O sea, lo increíble de todo esto, no increíble, que es tan fácil que se vuelve difícil, que es depender completamente de que Dios nos hable. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros queremos que todo sea microwave. Hacemos una oración, hundimos un botón y ya Dios lo manda. No. Necesitamos de la paciencia, porque con ella es que se alcanza a materializar la promesa. Entonces, la importancia de que con nosotros cuando nos movemos como Abraham se movió, esperando la orden de Dios, entonces el Espíritu Santo que nos fue prometido mediante la fe va a poder hacer. Porque a Moisés le fue dicho que debía guardar sus leyes y estatutos, o sea, reglas obligadas a un cumplimiento, difíciles de llevar o guardar debido a su mala conciencia, un corazón endurecido.
desobediente, queriendo hacer como él quiere. Y entonces los llevaba a pecado. Cuando nosotros vamos a hablar de conciencia, sé que esto es bien complicado hablar de conciencia porque por milenios se ha tratado de explicar lo que es, en dónde está, cómo se forma, y le podemos escuchar de cientos de filósofos y escritores todo lo que usted quiera sobre la conciencia. Son conceptos. Pero en definitiva es la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de lo que es bueno y es malo. Eso fue lo que aprendió ahí en Génesis. Por eso empezamos leyendo eso. Cuando él tomó del árbol del bien y del mal, adquirió conciencia, adquirió conocimiento, en donde supo que era bueno y que era lo malo. Entonces la conciencia está basada en ese conocimiento que nosotros adquirimos desde la concepción hasta la niñez, la juventud y la madurez. Pero hay un fin de la fe: cambiar la mala conciencia por buena conciencia. Entonces, una mala conciencia está basada en el conocimiento aprendido, en todo el bagaje de la vida. Es donde tú tomas las decisiones según tus estímulos que te dominen, o los que te presentan físicamente o en pensamientos. Porque las intenciones también mueven la conciencia. ¿Ya? De otra manera que te lo podría explicar, la conciencia es la relación del alma con ella misma, usando tu culto racional. Por esta causa, como las intenciones del hombre siempre son malas, según dijo el Señor, sin Cristo, sin Jesús y sin el Espíritu, tú siempre vas a ser seducido y tentado y enlazado por el mal. Te van a conducir siempre hacia lo malo. Pablo le escribe a Tito, ahí capítulo 1 del 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Por qué razón? Porque llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya se ha cauterizado la conciencia. Ya es impura. Entonces, una conciencia, lo peor que le puede pasar a un cristiano o a una persona normal es tener cauterizada su conciencia, porque ya no oye el freno, esa voz interior que te dice no lo hagas, no vayas, no decidas ahí. Cuando ya esa voz interior no te habla, entonces tu alma no tiene consigo misma esa conversación que él podía hacer antes, donde podía recibir el malo y lo bueno y poder decidir siempre por lo bueno. Entonces han adquirido una mala conciencia, por lo cual para librarse del malo pecado, todas las personas, y más en el antiguo antes del Señor, tenían que obrar haciendo sacrificios, ceremonias y rituales para justificarse con Dios. Hoy en día, la gente posiblemente apartada del Señor, en donde le llaman a lo malo malo, a lo malo bueno y a lo bueno malo, sus sacrificios van a ser su propio yo, su propio interior. Están muriendo todos los días. Pero no tratan de agradar a Dios. Pero Pablo también les habla de cuál es el propósito del Evangelio para adquirir una buena conciencia. Dice en 1 Timoteo 1, pero el propósito o la intención de nuestra instrucción, o sea, Pablo está diciendo, bien, este es el fin por el cual a mí me azotan, me golpean, me dan piedra, me encarcelan y paso hambre y necesidades, frío, calor. Es porque la intención, el propósito de mi vida es que la instrucción, el evangelio que yo les entrego, las buenas nuevas que están relacionadas solamente con fe, es alcanzar
por el amor nacido de Dios para nosotros, que nos enseña cuánto nos amó, que Él mismo vino y murió por ti y para mí, por el valor que tenemos delante de Él. Entonces, esa persona tiene que ser instruida en cómo Dios le ama, que murió por Él. Y entonces, Él comienza a nacer para Dios. Y entonces comienza a cambiar su mala conciencia por una buena conciencia y una fe sincera, porque la palabra Cristo comienza a enraizarse en él. Por eso es que la revelación del evangelio de hoy y de siempre, porque yo considero que el Señor hasta en la ley les habló gracia, sino que ellos decidieron seguir tan literalmente las escrituras que no se les pudo manifestar, revelar el deseo del Señor. Eran sordos, porque vemos muchos hombres de Dios y profetas que alcanzaron eso. La fe es alcanzar esa revelación completa, diferente, de cómo cambiamos los valores en nuestra conciencia y llegar a una fe real, tener una buena conciencia basada en los valores de Dios, en la virtud de Dios, lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Pero se me terminó el tiempo y muy rápido. Yo sé que el tema de la conciencia es algo muy extenso para darlo en tan pocos tiempos, pero según el Señor, una buena conciencia es aquella que se construye en los valores morales del Señor y que tiene una conducta adecuada con la vida aquí en la tierra, caminando siempre haciendo el bien y entregando el fruto del Espíritu Santo. Y teniendo ese tiempo específico para deleitarse en el Padre, en el Jesús, en el Espíritu Santo, en la palabra, para poder que se manifieste ese poder. Allí es cuando la buena conciencia comienza a desarrollarse. Por eso todo aquel que no saca tiempo para orar, pero no orar gritando retajilas y leyéndole al Señor la Biblia como si Él no se la supiera. No, abre tu corazón y dile al Señor las cosas que no entiendes, las cosas que tú quieres comprender, que quieres que te revele, que te manifieste. Cuéntale las cosas con las que no puedes librar batalla, que te vencen. Él vino para eso. Él murió en esa cruz para que todo eso que te encadena, te sujeta, sea liberado. Y lo hace Cristo y el Espíritu, palabra y Espíritu, hasta que alcancemos una buena conciencia y nos movamos en una fe real, una fe puesta los ojos en Jesús. El que la hizo, la probó y dijo que era buena. Hebreos 12 del 1 en adelante. O sea, aprendamos a vivir por fe, no en la fe. Porque vivir en la fe es colocar la fe sobre la fe. No, vivamos la fe puestos los ojos en Jesús, quien venció, quien ganó, quien triunfó, quien es el que hace que las desdichas, los dolores, las enfermedades, todas las cosas que nos acongojan hoy y nos entristecen, desaparezcan por el trabajo que Él hizo. Porque es en Él que podemos lograr tanto una buena conciencia como una buena fe. Ok, mis hermanos, los veo la próxima semana y ojalá mi garganta esté mejor. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén.